¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Periodismo Puro y Sin Apuro, el programa quincenal en mi canal de YouTube. Esta vez el programa lo vamos a hacer a propósito del más reciente atentado político que hemos tenido en América Latina, el sucedido hace ya aproximadamente 3 semanas contra el precandidato de Colombia, Miguel Uribe Turbay, que aún se debate entre la vida y la muerte. Pero no ha sido el único atentado de los últimos años en el marco de las contiendas electorales. Hemos tenido o tuvimos, por ejemplo, en México la última campaña a la presidencia, pues fue una campaña que dejó muchas personas muertas, muchos candidatos amenazados. Los datos exactos son entre 2023 y junio de 2024, en ese país hubo 130 ataques contra aspirantes, precandidatos y candidatos, según la organización Data Cívica. 34 personas de esas 130 atacadas fueron asesinadas. En Ecuador, la contienda electoral de 2025 se efectuó en un escenario de compleja violencia, 80 incidentes, entre ellos 46 homicidios, 21 intimidaciones, 10 atentados contra la integridad y la vida de las personas vinculadas al proceso electoral, según el Observatorio Ciudadano de Violencia Política. Pero esto para poner solamente algunos ejemplos. Ustedes recordarán que en algún momento fue atacada Cristina Kirchner, que fue atacado también el candidato presidente Jair Bolsonaro. En fin, lo que pasó en Colombia tal vez le ponemos un acento porque en Colombia hemos tenido una historia de violencia política que quizá pues es más remarcada que en otros países de la región, pero esto no está pasando solo en Colombia. Para hablar de este tema tenemos dos personas con todas las credenciales. Ellas son Jorge Alberto Restrepo, que es director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflicto, el CERAC, es docente de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia, es doctor en Economía y bueno, es una persona que yo diría que es influenciadora de estos temas porque siempre está su voz en los medios de comunicación más destacados de este país. Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias, Claudia. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Y nos acompaña también Verónica Zarauz. Verónica Zarauz es ecuatoriana y ella es la viuda de Fernando Villavicencio, el ex candidato o el entonces candidato a la presidencia de Ecuador. Fue asesinado siendo candidato, fue diputado también. Y bueno, estaba haciendo un acto de campaña en Quito el 19 de agosto de 2023 cuando recibió estas balas asesinas. Verónica, bienvenida a Periodismo Puro y Sin Apuro. Muchísimas gracias, Claudia. Qué gusto por la invitación. Ya quiero que en un momento Verónica nos cuente en qué está la investigación por el asesinato de su marido, pero primero quiero preguntarles a los dos, a Jorge y a Verónica, la pregunta del programa, que es si la violencia política que estamos viviendo en América Latina ya tiene a nuestras democracias en jaque, o eso les parece muy exagerado decirlo. Jorge. Pues yo diría, Claudia, que no está en jaque, pero ha sido tremendamente afectada por la violencia política en toda América Latina. Usted al comienzo mencionaba los casos más prominentes en Argentina, en Brasil, a eso se le pueden sumar los de México, Guatemala, Honduras, los que hubo en el pasado aquí en Colombia y los más recientes. Yo diría que la democracia en América Latina está fuertemente impactada y ha generado una democracia muy excluyente debido a la violencia política. Es decir, el sistema político en América Latina ha sido afectado y se ha vuelto menos democrático precisamente por esa violencia política, no solamente porque hayan salido muchos candidatos de la contienda, sino porque la violencia política cambia las preferencias electorales, impide que muchas personas entren por físico miedo, por físico temor, por el costo de la protección a la política y excluye los liderazgos más, digamos, más contundentes en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. De manera que yo creo que ha cambiado mucho y yo diría que está sitiada, más no bloqueada. Interesante. Ahorita podemos profundizar en esa precisión que usted nos hace. Verónica, pues usted hablará desde su conocimiento en el Ecuador, pero sobre todo desde su conocimiento como una víctima de esa violencia política, pues usted perdió
a su marido. ¿Usted cree que ya el nivel de violencia política que tenemos en América Latina tiene en jaque a nuestras democracias o es exagerado decirlo? Exagerada no es la percepción que se tiene. Bueno, nosotros acá en el Ecuador pasamos de la percepción que conocíamos de Colombia, de México, de Brasil, que eran países un poco lejanos de nuestra realidad. Pero acá en el 2023 fue un año muy violento. eh, eh, 15 días antes del asesinato de Fernando Villavicencio, asesinaron a un alcalde en la ciudad de Manta que se decía vinculado a grupos delictivos como el narcotráfico, pero cuando se da el asesinato de Fernando el 9 de agosto del 2023, acá en la capital de la República, en pleno corazón financiero de Quito, cerca de la comandancia de la policía, el mensaje que manda el narcotráfico y la violencia es muy profundo y cala en todos los ciudadanos del país. Tal es así que cambió el panel electoral de ese momento y nos dio como resultado el actual presidente que tenemos ahora. Entonces, la violencia que se vivió en ese momento jamás se vivió en el Ecuador. Nosotros veíamos la violencia de Colombia, ustedes llevan décadas peleando con la violencia de los grupos disidentes, pero eso era algo lejano para nosotros. El tema es que la violencia de Colombia pasó acá al Ecuador y aquí en el Ecuador los gobiernos no supieron contener este flujo de delincuentes que vinieron acá de México, de Perú y aquí en el Ecuador, un país dolarizado, se convirtió en un nicho para que todas estas personas vengan y hagan sus negocios ilícitos con toda la confianza del caso, porque tuvimos unos gobiernos muy permisivos en ese aspecto. No combatieron la delincuencia. De hecho, ayer acá en el país se recapturó al narcotraficante Adolfo Macías, que se fugó en enero del 2024, en un hecho inédito aquí, que un narcotraficante encarcelado sale como si saliera de su casa de la prisión. Quiero darle de nuevo la palabra a Jorge porque Verónica ha mencionado algo que me da lugar a conectar con la siguiente pregunta y el siguiente tema. Y es, ella habla de grupos que entraron de México, de grupos que entraron de Colombia, que el Ecuador no los supo controlar, cuando de lo que ha trascendido de estos grandes intentos de asesinato a políticos, pues también lo que uno ve es que, por ejemplo, en el caso del presidente de Haití, pues hubo de todos los que están hasta ahora vinculados, hay al menos 17 colombianos, pero es algo que es transnacional. Entonces yo quisiera, desde la experiencia que ustedes tienen en el CERAC, Jorge, que nos dijera qué tanto esta violencia política está, digamos, es efectiva por cuenta de estas poderosas redes transnacionales y si esas redes transnacionales tienen una ideología contra la cual estén apuntando o sencillamente están al servicio del que mejor pague. Tienen un propósito común las redes transnacionales, pero eso no quiere decir que tengan una estructura común de ejecución de estos, digamos, magnicidios en particular, de esta forma de violencia política que busca afectar a los principales líderes que están buscando llegar al poder. En los muchos casos de violencia política, en particular en los magnicidios, que son los que tienen el mayor impacto, o los intentos de magnicidio como el que ocurrió aquí en Colombia, se trata de organizaciones criminales locales que tienen mucho poder, una gran capacidad de daño, pero no se trata de organizaciones criminales transnacionales, que es un poco la hipótesis que ha tratado de vender el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que se trata de un cabal, de una junta del narcotráfico, así la llama él, en un país de Oriente Medio que está ejerciendo la violencia en América Latina. Esa es una hipótesis que me parece improbable, no hay evidencia para ella, y por el contrario, como en el caso de Ecuador, a propósito, toda mi solidaridad, Verónica, por la pérdida de su marido. En el caso de Ecuador, como en el caso de diferentes países de América Latina, se ha tratado de organizaciones, insisto, muy poderosas de crimen organizado, no necesariamente ligado al tráfico de narcóticos siempre. Por ejemplo, puede tratarse también de corrupción, como en el caso de Guatemala, que atentan contra líderes políticos con atentados de gran impacto, líderes políticos que tienen mucho poder, así no fueran los más viables.
Entonces yo diría que hay una gran diversidad, pero en el fondo se trata del crimen organizado en contra de esos líderes. Y termino con esto muy brevemente. En los casos de Argentina y Estados Unidos, pareciera que se tratara más de casos de, uno lo podría llamar fundamentalismo político, más que de crimen organizado. No se trata de organizaciones criminales que buscaban mover las preferencias en ese sentido. Y menciono lo de Estados Unidos porque recordemos que el presidente Trump pues fue también de un intento de magnicidio. Le doy ahora la palabra de nuevo a Verónica para retomar con lo que estábamos conversando ahora, pero también Verónica para que nos cuente si esas redes que atentaron y que desafortunadamente acertaron contra su marido siguen incidiendo para que el proceso judicial no aclare lo que pasó y no llegue a los responsables. Bueno, acá tenemos varios problemas dentro de la investigación del asesinato de Fernando, porque Fiscalía ha sido muy negligente en el tema de investigativo. No se hicieron las pericias necesarias dentro de los primeros días, a pesar de que se actuó en flagrancia, pero por ejemplo, la bala que mató a Fernando no existe. No existe la triangulación de las armas que se utilizaron en el asesinato de Fernando, y así un sinnúmero de eventos que dejaron de darse para que las investigaciones sean transparentes. Tenemos, sí, sentencias contra 5 personas que participaron de la logística del crimen. Recordemos también que los sicarios capturados en flagrancia, los 6 sicarios, fueron asesinados dentro de la cárcel regional de Guayaquil y uno acá en la cárcel del Inca en la ciudad de Quito. Entonces, estas personas fueron asesinadas ya estando bajo la custodia estatal, lo que significa que a Fiscalía no le interesó ponerles a buen resguardo a estas personas. Lo que está ocurriendo con Colombia, este momento que al sicario, al muchacho que participó del sicariato, le tienen en un búnker en la Fiscalía. Acá no se tomaron estas probidades y resultó que fueron asesinados. Entonces, cuando Jorge dice que sí, el narcotráfico tal vez no estaría involucrado en los crímenes que se está dando, yo discrepo, porque acá los narcotraficantes están muy ligados al poder político. Acá en el Ecuador los narcotraficantes financian campañas políticas, y de hecho Fernando denunció el 29 de julio del 2023 incluso que el hijo de Gustavo Petro, Nicolás Petro, habría sido financiado por un narcotraficante conocido en Colombia. A través de este dinero se dieron investigaciones allá, pero acá en el Ecuador, a través de una señora candidata de la Revolución Ciudadana, Raiza, y novia de un primo de Nicolás Petro, también financiaron acá a la Revolución Ciudadana con ese mismo dinero. La justicia no ha investigado esta línea en el crimen de Fernando, que ha quedado suelta. Los sicarios fueron asesinados también, y de ahí hasta la fecha Ecuador vive un sinnúmero de hechos muy violentos. Estamos acabando de este mes de junio, pero mayo del 2025 ha sido el mes más violento de la historia ecuatoriana. No se ha visto jamás en esta historia de nuestro país hechos tan violentos como estos. Nosotros tenemos 38 muertes diarias, un número increíble. Ni siquiera en los peores momentos de México se ha dado tantos números como nosotros acá en el Ecuador, siendo un país tan pequeño como lo somos. Jorge, usted decía hace un momento que no siempre es el narcotráfico, y yo creo que en la mente del latinoamericano es muy fácil ligar este tipo de violencias con el narcotráfico, tal vez pues por los casos de Colombia y los casos de México, que son muy claros. Pero cuando usted dice esto, me parece que tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta como de cuáles son esos otros factores que están incidiendo, y además que están siendo tan desafortunadamente exitosos, no solamente para ejecutar atentados, sino para impedir investigaciones y meternos a todos, no solamente en un estado de zozobra, sino en un estado de impunidad. Claro, y es que la violencia política tiene efectos muy grandes sobre la seguridad y sobre la justicia. En particular, desvía la atención
por ejemplo, la investigación de ciertas formas de crimen organizado hacia otras formas y otros grupos de crimen organizado. Cuando digo que no siempre es el narcotráfico, me refiero a que el crimen organizado en América Latina tiene otras muchas formas. Una de ellas es la corrupción. Por supuesto. La corrupción en particular relacionada con los recursos públicos, y es muy Ujú. importante. También tiene el lavado de activos, que en sí mismo tiene una característica transnacional. Aquí en Colombia en particular y en otros países como Paraguay es muy importante el contrabando. Claro, muchas de esas formas de crimen organizado están relacionadas entre sí, en particular el lavado de activos con el contrabando y con el tráfico de narcóticos. Aquí en Colombia y en Ecuador y en Perú con el procesamiento de cocaína y posteriormente con su tráfico. Lo que quiero decir es que estas son organizaciones que muchas veces son especializadas, no son necesariamente cárteles. Fiscal aquí en Colombia, eh, fue un caso de una persona que estaba una organización transnacional que no solamente estaba involucrada en el tráfico de narcóticos, sino también en el contrabando y parece que quien lo ordenó estaba involucrada en el contrabando y en el lavado de activos, actividades que muchas veces ese es el tipo de líneas investigativas que debe perseguir la justicia. Y con eso pasamos a un punto que ya mencionó Verónica, y es que la enorme complejidad del crimen organizado en América Latina no tiene un par en la investigación judicial, en la persecución por las fiscalías o procuradurías en América Latina, y tampoco tiene ni siquiera unas capacidades en materia de seguridad carcelaria que puedan incapacitar a los criminales para que dejen cometer desde las cárceles mismas los crímenes. En el caso de Ecuador, pues se sabe que muchas de las organizaciones criminales operan desde las cárceles con total impunidad, incluso teniendo los principales líderes como en Colombia, en México, en Guatemala y en Paraguay, también en las cárceles. Bueno, con esto pues nos vamos a la última ronda y ya para ir cerrando, y es cuando hemos visto estados débiles, y aquí me gustaría que ustedes dijeran si son débiles porque realmente somos estados débiles o porque somos intencionalmente débiles dependiendo de los intereses de los gobiernos. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando los estados son débiles por alguna razón o no tienen los recursos o no tienen las capacidades o el conocimiento o no tienen la normatividad y no la pueden pasar o sencillamente no quieren? Si esa es nuestra realidad, ¿qué podemos hacer ante esto que es enorme y que lo que nos está mostrando la evidencia en las noticias del día a día es que esto tiende a, ha venido creciendo y seguirá creciendo? Jorge decía la primera respuesta, no estamos en jaque, pero estamos sitiados. Pero eso a mí se me parece mucho. Entonces, vamos a esperar a estar en jaque o el nombre que le queramos poner para hacer qué. ¿Qué es lo que hay que hacer? Verónica, comienzo contigo para ya esta ronda de cierre. Bueno, un Estado se vuelve débil, de lo que tú acabas de decir es importantísimo, porque los intereses de quienes están a cargo de gobernarnos no quieren hacerse cargo de la responsabilidad que adquirieron, que es combatir a la delincuencia, al narcotráfico y a la corrupción, porque resulta que a veces la mayoría de estas personas que están en los cargos políticos o en las elecciones y les han sido beneficiados con el voto popular, han sido, sus campañas han sido pagadas por estas personas vinculadas al narcotráfico. Entonces ya no pueden, están atados de manos para contraatacar a estas personas. Pero si el Estado quisiera, al menos el ecuatoriano debería implementar más recursos a la fuerza pública, policía, militares, educación. Nosotros necesitamos educación para salvar a los jóvenes del que sean presa fácil de los grupos de delincuencia organizada, que son el brazo armado
del narcotráfico, que a su vez es quien financia al poder político. Acá en el Ecuador este es un hecho real. No podemos ya seguir hablando de especulaciones porque así lo estamos viviendo actualmente. Entonces, el Estado se vuelve débil cuando deja de implementar estas políticas públicas que eviten que nuestros jóvenes y nuestros niños se conviertan en presas fáciles de estos grupos delincuenciales y vayan al sicariato o al narcotráfico. Esa pregunta, Claudia, es una pregunta tremendamente difícil, pero yo creo que eh, yo la voy a tratar de refrasear, voy a tratar de proponerla de otra manera, y es cómo podemos derrotar el crimen organizado, en particular en América Latina, desde una perspectiva democrática. Y voy a referirme a lo que ha hecho, por ejemplo, en El Salvador, Nayib Bukele, que es precisamente proponer un camino, un sendero para combatir el crimen organizado, pero con métodos antidemocráticos y liberales, es decir, sin el respeto a las garantías a las personas, a los derechos de las personas que ofrece un Estado democrático. ¿Cómo conservar esas dos cosas? Por eso digo que no estamos en jaque, estamos sitiados, estamos influenciados por el crimen organizado. Y yo creo que la respuesta es hacer lo que hemos hecho bien en el pasado. No es la primera vez que en América Latina, México, Colombia, Guatemala, ha estado en una situación crítica por el crimen organizado. Lo que hemos hecho en el pasado ha sido un esfuerzo de sociedad para rechazar las acciones violentas por parte de las organizaciones criminales. En esos casos, lo que hemos logrado hacer ha sido fortalecer las instituciones, en particular, como dice Verónica, las instituciones de justicia y seguridad, a través de programas de élite que permitan identificar quiénes son los responsables de las acciones violentas, en particular del magnicidio, que buscan afectar el sistema de partido, los principales candidatos, y que buscan mover las preferencias electorales y desviar recursos para atender otros problemas de seguridad. En ese sentido lo podemos hacer, podemos fortalecer la fiscalía, necesitamos mejores leyes para la lucha contra el crimen organizado. Las leyes que tenemos, el sistema normativo en América Latina es tremendamente débil, por ejemplo, para luchar contra el lavado de activos, la incautación de los bienes de las organizaciones criminales, para luchar con la utilización del sistema financiero por parte de las organizaciones criminales. Tenemos pésimas cárceles que, como digo, no incapacitan a los criminales. No tenemos unos fiscales que actúen con protección y no tenemos unos policías que puedan desarrollar proyectos y sistemas de investigación con las metodologías que se necesitan. Nosotros en América Latina tenemos que dejar de llamar al FBI cada vez que hay un magnicidio o un intento de magnicidio. Tenemos que tener instituciones confiables e independientes que no dependan, por ejemplo, de las asignaciones presupuestales del gobierno nacional. Bueno, todo esto que ustedes han dicho, pues tiene toda la lógica del mundo, pero no es nuevo, digamos, hace mucho tiempo se viene y seguramente podríamos estar peor porque sí se ha hecho mucho en materia, lo que dice Jorge, como estos grupos élite de la justicia que tienen la capacidad para investigar y que logran resolver un montón, no la mayoría, pero sí un montón de los crímenes y demás. Pero como me quedan 3 minutos, quiero una breve respuesta de cada uno sobre, mientras todo eso que ustedes dicen es posible, ¿no? Mientras podemos tener los recursos, podemos tener la capacidad, todo eso, el ciudadano de a pie que se limita a salir a hacer una manifestación, una marcha como la que hubo en Colombia, como las que ha habido en México, como las que ha habido en Ecuador, contra las violencias, contra la violencia política, ¿qué más puede hacer? Verónica. Bueno, acá se tiene que exigir. Yo creo solamente para responderlo muy rápido. Dale, Verónica, perdón.
No, pienso que acá en el país nosotros como ciudadanos comunes debemos exigirle al gobierno que implemente políticas públicas que eviten que la corrupción siga tomándose las instituciones del Estado, porque eso es lo que hace. La corrupción es la que contamina a policías, militares, jueces y fiscales. No hay otro motivo que no sea ese, es la corrupción que sale de los grupos criminales y los grupos criminales se alimentan del narcotráfico. Este es un círculo vicioso que no logramos salir, nosotros los ecuatorianos ni los latinoamericanos podemos salir de este círculo vicioso que es la corrupción permanente en el Estado, en el gobierno, cualquiera que sea, de derecha o de izquierda, la corrupción sigue siendo el problema mayor que sale y arranca los hilos que son corrupción, violencia y el río de sangre que nosotros tenemos aquí en el Ecuador. Jorge. Sí, yo diría que hay algo que es muy importante y es que tenemos que votar bien. Suena sencillo, pero la violencia política lo que busca es afectar las preferencias electorales. Y bien lo decía al comienzo Verónica, el efecto que tuvo el asesinato de su esposo, del señor Villavicencio, fue precisamente haber cambiado los resultados electorales. Ahí hay una ventaja que tenemos frente a los criminales y es el sistema democrático. El sistema democrático precisamente logra reaccionar a través del voto para derrotar el crimen organizado. En todos los casos que hemos mencionado en América Latina, pero por ejemplo, podemos incluir también aquí Italia, algunos países y algunos casos en los Balcanes, cuando el sistema democrático se mantiene, logra reaccionar contra el crimen organizado y terminan eligiendo candidatos que son mucho más duros con el crimen organizado. Esa es la gran ventaja y por eso hay que proteger ese sistema democrático. Y la mejor manera de es proteger a los demás candidatos y a la independencia de las instituciones judiciales. Y en esto incluyo a la policía que hace investigación judicial. Hay que darles la plata, hay que la independencia de la justicia y confiar en los jueces y fiscales que lleven a buen término las investigaciones criminales. Pues les agradezco muchísimo a Verónica y a Jorge y solo agregaría una cosita a propósito de esa última idea que dio Jorge de votar bien, porque también decías, cuando la democracia funciona, entonces cuando la gente puede seguir votando en democracia, resulta que terminan eligiendo a candidatos que son más duros con el crimen organizado. Pero hay que votar bien y sin desesperación, porque entonces nos queremos llenar de bukeles. Esa es la pregunta que tal vez para unos es un contundente sí y para otros pues es un contundente no. A Verónica Zarauz, gracias, pero como lo decía Jorge, breve, Claudia. Perdón, y una cosa muy breve, solo para terminar. ¿A quién beneficia electoralmente, por ejemplo, el crimen en contra de Miguel Uribe en Colombia? A los candidatos que no pueden hacer plaza pública, que no pueden ir a los parques, que no pueden ser como él, digamos, pongámoslo en términos un tanto trágicos, a quienes no pueden hacer lo que él estaba haciendo, es decir, a los candidatos conocidos que confían en redes sociales, que ya son unas personas que tienen una imagen en el votante promedio en Colombia. Hay que ver si debemos votar por ese tipo de candidatos. Pues Jorge y Verónica, muchísimas gracias por aportarnos todas sus reflexiones, análisis, información para darle a la gente que ve este programa herramientas, pues para eso que decíamos, votar bien, pero votar sin desesperación, votar por seguir mejorando nuestras democracias que no son perfectas, pero que son necesarias y que tienen este gran desafío de la violencia política que, apartándome de lo que decía Jorge, sí creo que nos está poniendo en jaque nuestras democracias. Muchísimas gracias a Verónica, a Jorge y a ustedes también. Gracias por acompañarnos. Recuerden que se pueden suscribir a mi canal de YouTube Claudia Palacios Oficial para que les lleguen las alertas de este y de los otros contenidos. Hasta la próxima.